15 de julio de 1099. El sol de la mañana brillaba implacablemente sobre los muros ensangrentados de Jerusalén mientras el duque Godofredo de Bouillon recibía noticias que deberían haber significado el fin de todo. 3 exploradores cubiertos de polvo entraron a trompicones en su tienda de mando, con los caballos cubiertos de espuma, trayendo informes de un ejército egipcio tan vasto que desafiaba la comprensión. Al-Fdal ibn Badr al-Jamali, el general más temido del Islam, marchaba hacia el norte con 20.000 tropas de refresco para recuperar la ciudad santa. Contra esta fuerza oceánica, Godofredo podía reunir quizás 200 de combatientes efectivos. Las matemáticas eran aterradoras, 17 guerreros egipcios por cada caballero cruzado. Imaginen esta pesadilla. Jerusalén había caído apenas 2 semanas antes tras un asedio que lo consumió casi todo. El ejército cruzado que había marchado desde Europa con 60.000 almas apenas llenaba la plaza de un pueblo. La enfermedad, la batalla y el brutal calor del Levante habían reducido la gran expedición a este lamentable remanente. Cada caballero superviviente representaba años de entrenamiento y una fortuna equivalente a una mansión entera, pero la carne y el acero no significaban nada ante una cantidad tan abrumadora. El propio Godofredo llevaba las cicatrices de la conquista de Jerusalén. A sus 39 años, el duque de la Baja Lorena había demostrado ser el mejor comandante de la expedición en el campo de batalla. Pero incluso su genio táctico parecía insuficiente contra las huestes de Al-Fdal. El visir egipcio comandaba 5.000 soldados de caballería pesada mameluca, esclavos entrenados desde la infancia en la guerra montada. Tras ellos marchaban 15.000 soldados de infantería, incluyendo lanceros sudaneses cuyas armas con punta de bronce podían atravesar la malla como si fuera pergamino. Solo el convoy egipcio requería 3.000 camellos. Esto es lo que las crónicas no cuentan sobre aquella sofocante mañana en la tienda de Godofredo. La elección no era simplemente entre luchar o morir. Quedarse en Jerusalén significaba soportar el asedio de las fuerzas que habían recuperado la ciudad de los turcos eliúcidas apenas un año antes. Al-Fdal conocía cada punto débil de las antiguas murallas. Los ingenieros de asedio egipcios podían matar de hambre a los defensores en cuestión de semanas, convirtiendo el triunfo cruzado en la ironía más cruel de la historia. Pero marchar significaba una aniquilación segura en batalla abierta. Las tácticas tradicionales de los cruzados se basaban en cargas de caballería pesada que destrozaban las formaciones enemigas por puro impulso. Contra las disciplinadas filas de Al-Fdal, tales ataques no lograrían más que un suicidio espectacular. El comandante egipcio había destrozado ejércitos más grandes con métodos probados. Los arqueros mamelucos bombardeaban con flechas a la caballería que se acercaba. Luego, los lanceros pesados remataban a los supervivientes. Simple, efectivo, inevitable. Raimundo de Toulouse, el comandante de mayor edad de la expedición, a sus 59 años, aconsejó una defensa desesperada. Despojar a Jerusalén. Concentrar a todos los hombres tras las murallas más sólidas. Rezar por el alivio de Antioquía. Tancredo de Antioquía. Con apenas 25 años, ya legendario por su audacia en el campo de batalla, abogó por un ataque inmediato antes de que los egipcios completaran los preparativos. Ambas soluciones llevaron a la destrucción. Los informes de los exploradores describieron la posición de Al-Fdal con una precisión que heló los corazones de los veteranos. El ejército egipcio había acampado cerca de Ascalón, a 19 kilómetros al suroeste de Jerusalén, controlando la carretera costera que conectaba Egipto con Siria. Desde allí, podían sitiar la ciudad santa o interceptar cualquier intento de los cruzados de retirarse hacia Antioquía. La trampa era perfecta. Mientras las sombras de la tarde se extendían sobre las torres conquistadas de Jerusalén, Godofredo hizo sus cálculos. 200 hombres contra 20.000. Caballeros exhaustos contra tropas de refresco. Cristianos desesperados contra musulmanes confiados. Todos los manuales militares jamás escritos declaraban el resultado inevitable. Pero esto es lo que las crónicas no cuentan sobre la decisión de Godofredo. La elección no era entre la victoria y la derrota. Era entre dos tipos de destrucción. Y en ese momento imposible, nació una táctica revolucionaria que reescribiría las reglas de la guerra medieval para siempre. La maquinaria de guerra de Al-Fdal, que emergió del delta egipcio, representó la cúspide de la organización militar medieval. Imaginen este aterrador espectáculo acercándose a las murallas de Ascalón. Los 20.000 guerreros del visir marchaban en columnas perfectas que se extendían 13 kilómetros por la llanura costera. Su consumo diario de grano,
dátiles y agua equivalía a una ciudad de 50.000 civiles. La nube de polvo de su avance se veía desde las torres de Jerusalén. Una mancha marrón contra el cielo azul mediterráneo que se hacía más grande cada hora. En el núcleo del ejército cabalgaban 5.000 mamelucos, soldados esclavos comprados de niños y entrenados exclusivamente para la guerra montada. Cada uno portaba un arco compuesto capaz de perforar la cota de malla a 180 metros, además de lanza, espada y maza. Sus caballos, de raza árabe y bereber, podían mantener velocidades de galope que los corceles europeos solo alcanzaban en ráfagas cortas. No se trataba de campesinos reclutados ni de levas feudales. Estos eran asesinos profesionales que habían aplastado a los enemigos fatimíes desde Sudán hasta Siria. Tras la caballería venían 15.000 infantes organizados en formaciones precisas que habían conquistado la mitad del norte de África. Lanceros sudaneses, con sus puntas de bronce brillando como estrellas. Arqueros nubios cuyos arcos requerían 70 kilogramos de fuerza de tiro. Ingenieros sirios transportando equipo de asedio capaz de reducir a escombros las murallas de Jerusalén en cuestión de semanas. La logística por sí sola demostraba la superioridad militar islámica. Donde los ejércitos cruzados apenas lograban gestionar las líneas de suministro básicas, los intendentes de Al-Fdal coordinaban el abastecimiento de fuerzas más numerosas que la mayoría de las ciudades europeas. Pero esto es lo que los cronistas apenas mencionan sobre aquellos días cruciales de mediados de julio. Mientras Al-Fdal se preparaba metódicamente para el asedio, el liderazgo cruzado se desintegraba. Raimundo de Toulouse, el comandante nominal de la expedición, había enfermado gravemente a causa de las heridas recibidas durante el asalto a Jerusalén. La fiebre lo azotaba mientras yacía semiconsciente en un palacio requisado, incapaz de proporcionar dirección estratégica cuando más se necesitaba. Sin su autoridad unificadora, los nobles restantes cayeron en patrones familiares de desconfianza y competencia. Tancredo de Antioquía controlaba quizás a 400 hombres, pero sus fuerzas estaban dispersas por los territorios recién conquistados, estableciendo el control de la guarnición sobre una población que lo superaba en número en una proporción de 50-1. Roberto de Normandía comandaba a otros 300 caballeros, pero dedicaba más tiempo a discutir sobre el botín de Jerusalén que a preparar las defensas. El gran ejército cruzado que había aterrorizado al Islam desde Nica hasta Antioquía ya no existía como fuerza de combate cohesionada. Los informes de inteligencia que llegaban poco a poco al cuartel general de Godofredo pintaban un panorama cada vez más desesperado. Exploradores egipcios sondeaban el perímetro de Jerusalén a diario, mapeando las posiciones defensivas, contando a los defensores e identificando puntos débiles en las murallas reparadas a toda prisa tras el reciente asedio. Al-Fdal no se precipitaba hacia un asalto precipitado. Llevaba a cabo una preparación metódica para la victoria total. La cantidad de efectivos empeoraba con cada hora que pasaba. La disentería azotaba el campamento cruzado, reduciendo a docenas de combatientes efectivos a diario. El calor del verano en las colinas de Judea alcanzaba temperaturas que dejaban postrados a los caballeros europeos al mediodía, y sus armaduras de malla se convertían en hornos que cocían la carne bajo el acero. Las fuentes de agua fuera de Jerusalén requerían peligrosas expediciones de búsqueda de alimento mientras las patrullas de caballería egipcias estrechaban su cerco alrededor de la ciudad santa. Entonces todo cambió la noche del 11 de agosto. Un último consejo de guerra se reunió en la cúpula de la roca, tomada y convertida a toda prisa en capilla cristiana. Godofredo extendió mapas sobre mesas aún manchadas de sangre musulmana, estudiando rutas, calculando distancias, sopesando opciones imposibles. Los comandantes reunidos representaban la última esperanza de la cristiandad en Oriente. Sin embargo, sus fuerzas combinadas apenas rivalizaban con una sola división egipcia. Lo que sucedió a continuación desafió todos los principios de la estrategia medieval. En lugar de prepararse para un asedio o negociar la rendición, Godofredo anunció la decisión militar más audaz desde que Aníbal cruzó los Alpes. Marcharían al amanecer y atacarían a la abrumadora hueste de Al-Fdal en batalla abierta. Los caballeros reunidos permanecieron en silencio, atónitos. El suicidio militar nunca había sonado tan sereno. 12 de agosto, 4:17 de la mañana. Una oscuridad absoluta envolvía las colinas de Judea mientras 120 cruzados iniciaban su marcha final hacia la eternidad. Ninguna trompeta anunció su partida. Ningún estandarte ondeaba en la quietud del amanecer. Godofredo de Bouillon había ordenado silencio absoluto mientras su pequeño ejército se arrastraba por las puertas de Jerusalén como fantasmas en busca de su propia tumba. Cada paso en las antiguas piedras resonaba con firmeza.
La formación que emergió desafió todas las convenciones de la guerra cruzada. En lugar de la tradicional vanguardia de caballería pesada seguida de una infantería en apuros, Godofredo había creado algo revolucionario. 3 divisiones coordinadas se movían en perfecta sincronización por el terreno rocoso. Él comandaba el centro con 400 caballeros y hombres de armas. Raimundo de Toulouse, a pesar de su fiebre, insistió en liderar el ala izquierda con 350 infantes. Tancredo de Antioquía controlaba la derecha con 450 soldados mixtos de caballería e infantería. Aquí es donde la leyenda se encuentra con la realidad táctica. Los ejércitos medievales solían marchar en columnas dispersas que requerían horas para formar líneas de batalla. La fuerza de Godofredo avanzaba ya organizada para el combate inmediato. Cada división mantenía intervalos precisos que permitían un despliegue instantáneo. La innovación representaba años de experiencia duramente ganada, condensados en una necesidad desesperada. Estos no eran los peregrinos entusiastas que habían partido de Europa 4 años antes. Eran veteranos que entendían que sobrevivir significaba adaptarse o morir. La marcha de aproximación de 19 kilómetros en la oscuridad puso a prueba la resistencia humana más allá de los límites normales. Caballeros y cotas de malla de 36 kilos avanzaban con dificultad por terreno accidentado en absoluto silencio. La infantería portaba lanzas de 4 metros que se enganchaban en las rocas y la maleza a cada paso. El calor de agosto, incluso de noche, dejaba a los hombres con la boca abierta buscando agua de la que no podían prescindir. Sin embargo, la disciplina se mantuvo con una férrea determinación, nacida de saber que un solo ruido, un caballo que se tambaleaba, un equipo que resonaba, podían alertar a los centinelas egipcios y condenarlos a todos. A las 5:30 de la mañana, el horizonte oriental comenzó a brillar con un pálido tono dorado mientras los exploradores de Godfrey informaban sobre las posiciones egipcias más adelante. El enorme campamento de Al-Afdal se extendía por la llanura costera como una ciudad temporal. Fuegos para cocinar salpicaban el paisaje donde 20.000 hombres preparaban el desayuno con una cómoda confianza. El comandante egipcio había posicionado sus fuerzas con precisión matemática. La caballería pesada se atrincheró cerca del mar para evitar la huida. Los campamentos de infantería bloqueaban las rutas del interior. Las tiendas de mando ocupaban el centro, protegidas por círculos de guardias mamelucos. Pero Al-Afdal había cometido un error de cálculo crítico. Su abrumadora superioridad numérica había generado complacencia. Los centinelas egipcios vigilaban a los mensajeros y convoys de suministros, no a los ataques suicidas de fuerzas a las que superaban en número 17-1. La doctrina táctica del gran general presuponía enemigos racionales que comprendían la imposibilidad matemática. Nunca se había enfrentado a cristianos desesperados, convencidos de que Dios exigía milagros. El amanecer amaneció con una rapidez impactante en el cielo mediterráneo, revelando las divisiones cruzadas, situadas a solo 400 metros del campamento egipcio dormido. Godofredo alzó su espada, la luz de la mañana iluminó el acero como fuego divino. La señal se transmitió instantáneamente mediante gestos preestablecidos. Sin cuernos ni gritos de guerra, solo una violencia repentina y coordinada que surgió de la nada. Los piquetes egipcios exteriores murieron antes de poder gritar advertencias. La caballería de Tancredo atacó con la fuerza del rayo, alanceando a los centinelas que aún se frotaban los ojos para no dormirse. La infantería de Raimundo irrumpió por las brechas en el perímetro del campamento, abatiendo a los guardias confundidos que no entendían cómo los cristianos se habían materializado de la nada. La división central de Godofredo avanzó directamente hacia el puesto de mando de Al-Afdal, abriéndose paso entre las tiendas donde los oficiales egipcios se ponían las armaduras con dificultad, aún medio dormidos. Lo que ocurrió en esos primeros 20 minutos desafió cualquier manual militar jamás escrito. Los ataques sorpresa triunfaron gracias a una planificación cuidadosa y una inteligencia superior. Los cruzados no contaban con ninguna ventaja, salvo la desesperación perfeccionada en una ejecución táctica perfecta. Habían logrado la sorpresa estratégica imposible y total contra una fuerza que debería haberlos detectado a kilómetros de distancia. En 20 minutos, lo inevitable se había vuelto impensable. Pero Al-Afdal no había terminado. Lo que sucedió después pondría a prueba si el coraje podía vencer a las matemáticas cuando los egipcios finalmente comprendieran lo que les había sucedido. El campamento egipcio estalló en caos cuando 20.000 guerreros dormidos despertaron para encontrar la muerte ya entre ellos. Imagine la sobrecarga sensorial. El acero de los cruzados atravesando las paredes de lona. Gritos en árabe resonando en las filas de tiendas.
El estruendo de los pabellones derrumbándose mientras los caballos aterrorizados pisoteaban las cuerdas. La ciudad militar perfectamente organizada de Al-Afdal se transformó en un matadero en 17 minutos de violencia coordinada que nunca debería haber sido posible. Los 450 jinetes de Tancredo se abrieron paso a través de las líneas de caballos egipcios como guadañas a través del trigo. Los guerreros mamelucos, la mejor caballería pesada del Islam, murieron luchando por subirse a las sillas de montar, mientras que las lanzas cristianas encontraron huecos entre las mallas. Las matemáticas eran brutales. Cada cruzado montado se enfrentaba a un combate potencial con 40 enemigos, pero la sorpresa comprimía esas probabilidades en encuentros individuales donde la armadura superior y la furia desesperada superaban la desventaja numérica. Pero entonces el genio táctico de Al-Afdal emergió del caos. El visir egipcio no había conquistado la mitad del norte de África por puro pánico. Desde su puesto de mando cerca del mar, observó el desastre con precisión calculadora. Las señales de sus tambores resonaron por todo el campamento, llamando a las unidades dispersas a puntos de concentración predeterminados. En 30 minutos, 5.000 jinetes mamelucos se habían retirado fuera del alcance de los cruzados, formando filas disciplinadas en la llanura costera, donde el número finalmente podía importar. El contraataque golpeó como un castigo divino. La caballería pesada egipcia avanzó con estruendo en oleadas que sacudieron la tierra bajo sus cascos. El sonido era indescriptible. 20.000 cascos de hierro al golpear la arena compacta creaban una fuerza percusiva que los hombres sentían en los huesos antes de que el oído llegara a sus oídos. Nubes de polvo se elevaban 30 metros, convirtiendo la luz del sol matutino en un crepúsculo apocalíptico. La división central de Godofredo, dispersa por el campamento egipcio, se enfrentaba a la aniquilación. Sus 400 caballeros se habían dispersado demasiado, persiguiendo a los enemigos que huían. Su formación se disolvió en la embriaguez de un éxito imposible. Ahora, los lanceros mamelucos se abalanzaban sobre grupos aislados de cristianos que no podían retirarse con la suficiente rapidez para alcanzar posiciones defensivas. Aquí es donde la desesperación se encontró con la brillantez táctica. En lugar de ordenar una retirada que se convertiría en una masacre, Godofredo ordenó el avance. Las divisiones cruzadas restantes abandonaron el saqueo del campamento para formar cuadros defensivos erizados de lanzas de 4 metros. La infantería trabó sus escudos en muros superpuestos mientras los caballeros desmontaban para luchar a pie, con su pesada armadura proporcionando una protección que la movilidad no podía igualar contra un número tan abrumador. El choque, cuando llegó, redefinió la violencia. La caballería mameluca atacó a las formaciones cruzadas a todo galope. Las lanzas se hicieron añicos contra los escudos superpuestos, los caballos relincharon al empalarse en las lanzas cristianas. Las primeras filas de ambos ejércitos desaparecieron en la destrucción mutua. Los jinetes egipcios murieron presionados contra el acero franco. La infantería cruzada se derrumbó bajo el peso de los caballos y hombres caídos. Las bajas aumentaron con precisión matemática. En 27 minutos de combate cuerpo a cuerpo, 800 jinetes egipcios yacían muertos o moribundos. Los cruzados habían perdido 150 hombres. Graves pérdidas para su pequeña fuerza. Sin embargo, el tipo de cambio se mantuvo catastróficamente a su favor. La abrumadora mayoría de Al-Afdal se desvanecía ante la disciplina cristiana y sus superiores tácticas defensivas. Pero el comandante egipcio no se retiraba. Estaba aprendiendo. El siguiente asalto combinó arquería montada con apoyo de infantería, obligando a los cuadros cruzados a contraerse mientras las flechas caían como lluvia de acero. Los arcos compuestos mamelucos, capaces de perforar la malla a 200 yardas, encontraron huecos en formaciones sometidas a una tensión extrema. Los jóvenes caballeros se desplomaron con las flechas turcas sobresaliendo de hombros y muslos. La crisis llegó cuando Raimundo de Toulouse, liderando desde el frente a pesar de su fiebre, recibió una flecha en la garganta. El anciano conde se tambaleó, pero permaneció erguido, con la sangre corriendo por su sobreveste mientras seguía gritando órdenes con unas cuerdas vocales que apenas funcionaban. Sus hombres, al ver a su comandante morir de pie, lucharon con una furia que trascendía las limitaciones humanas. Tancredo aprovechó la oportunidad. Su caballería se reorganizó tras la embestida inicial y atacó el flanco de Al-Afdal justo en el instante en que la atención egipcia se centraba en la vacilante división de Raimundo. El joven príncipe normando lideró desde el frente, atravesando con su lanza el pecho de un emir egipcio a galope tendido. Tras él, 200 caballeros montados se abrían paso entre la infantería apiñada, incapaz de formar filas con la suficiente rapidez para resistir.
La situación había cambiado. A las 8:30 de la mañana, Al-Afdal se enfrentaba a una imposibilidad táctica. Su ejército había perdido 2000 hombres contra 400 cruzados. Y lo que era aún más grave, la moral egipcia se resquebrajaba a medida que los guerreros que habían conquistado desde el Cairo hasta Damasco se veían sistemáticamente destruidos por fuerzas que superaban en número en una proporción de 10-1. Entonces, Godofredo tomó una decisión que desafió todas las reglas de la guerra medieval. En lugar de consolidar el éxito defensivo, ordenó el avance general. Todo el ejército cruzado atacaría a las 18.000 tropas restantes de Al-Afdal en batalla abierta. El silencio que siguió a la carga final de Godofredo tenía un peso incomprensible. A las 9:15 de la mañana, la llanura costera cerca de Ascalón parecía el mismísimo mercado del infierno. 7.000 egipcios muertos cubrían el campo de batalla en formaciones que narraban la historia de una destrucción sistemática. La caballería mameluca, los mejores jinetes del Islam, yacía retorcida entre sus monturas en patrones geométricos donde los cuadros cruzados se habían mantenido firmes. La infantería sudanesa se desparramaba en las ventanas donde las lanzas normandas habían tallado surcos sangrientos a través de las filas apiñadas. La poderosa hueste de Al-Afdal simplemente se había desintegrado. El propio visir egipcio huyó hacia las murallas de Ascalón con quizás 3.000 supervivientes de un ejército que al amanecer contaba con 20.000 hombres. Tras él se encontraba no solo la derrota militar, sino el colapso total de la proyección del poder fatimí hacia el levante. La imposibilidad matemática se había convertido en una realidad documentada, presenciada por cronistas de ambos bandos. Godofredo desmontó entre la carnicería, con el brazo de la espada colgando inerte por heridas que nunca cicatrizarían del todo. El duque de la Baja Lorena había matado personalmente a 11 guerreros egipcios, incluidos 2 emires mamelucos, cuyos cuerpos yacían al alcance de su estandarte. Sin embargo, el coste de la victoria se reflejaba en cada línea de su rostro marcado por la batalla. El ejército cruzado que había logrado lo imposible apenas contaba con 800 combatientes efectivos de los 200 que habían marchado al amanecer. Los despojos del campo de batalla desafiaban la imaginación. El tren de equipajes de Al-Afdal contenía tesoros acumulados durante décadas de conquista egipcia. Miles de dinares de oro. Seda de Damasco que valía el rescate de un rey. Especias de las rutas comerciales del Océano Índico. Armas y armaduras elaboradas en los mejores talleres de El Cairo. Caballeros cruzados se encontraron repentinamente enriquecidos, superando los estándares de la nobleza europea. Su participación en la victoria imposible les proporcionó recompensas materiales que transformarían la fortuna de sus familias durante generaciones. Pero esto es lo que las crónicas apenas mencionan sobre esas horas cruciales tras la victoria. Mientras los soldados rasos celebraban y contaban el botín, los comandantes supervivientes lidiaban con consecuencias estratégicas que se extendían mucho más allá del triunfo inmediato. Tancredo de Antioquía, sangrando por 3 heridas, pero aún a caballo, abogó por la persecución inmediata de los restos de Al-Afdal. Capturar Ascalón, argumentó, completaría la destrucción del poder egipcio en Palestina. Raimundo de Toulouse, apenas consciente por la pérdida de sangre, pero aún al mando de su división, aconsejó cautela con palabras que surgieron como susurros apenas audibles. El anciano conde comprendió lo que los caballeros más jóvenes no podían comprender. Habían logrado un milagro táctico mediante la desesperación y la sincronización perfecta, pero tales circunstancias jamás podrían repetirse. Mejor consolidar las ganancias que arriesgarlo todo en una agresión continua. El coste humano se hizo evidente a medida que los cirujanos del campo de batalla contabilizaban las bajas con brutal precisión. 300 cruzados muertos, incluyendo algunos de los mejores caballeros de la cristiandad. Otros 200 heridos tan graves que jamás volverían a luchar. El propio Raimundo moriría a causa de su herida en la garganta en 6 meses. La mente estratégica más brillante de la primera cruzada, consumida por una infección que la medicina medieval no pudo curar. Sin embargo, la transformación estratégica fue completa. En 4 horas de guerra imposible, 200 cristianos exhaustos habían eliminado la última amenaza seria para su nuevo reino. La derrota de Al-Afdal significó que ningún ejército egipcio desafiaría el control cruzado de Palestina durante las 2 décadas siguientes. El califato fatimí, tras perder a sus mejores tropas en una imposibilidad matemática, se retiraría a posiciones defensivas alrededor del delta del Nilo. Actos individuales de heroísmo surgieron de relatos de supervivientes que resonarían a lo largo de siglos de historia militar. El hermano Guillermo, caballero del hospital,
que defendió una brecha en solitario durante 7 minutos mientras llegaban refuerzos. El sargento Hugo el Bretón, cuya ballesta mató a 6 oficiales mamelucos antes de que una cimitarra egipcia le alcanzara el cuello. Soldados de infantería anónimos cuyos nombres no aparecen en ninguna crónica, pero cuyo coraje desesperado hizo posible la victoria. Imaginen el impacto psicológico en ambos ejércitos. Los supervivientes egipcios regresarían a El Cairo, contando historias inverosímiles. ¿Cómo pudieron, cuando 200 francos, destruir fuerzas que los superaban en número 17-1? La doctrina militar islámica, basada en el cálculo matemático y la superioridad táctica, no ofrecía explicación alguna para una inversión tan completa del orden natural. Los propios cruzados luchaban por comprender su logro. Muchos atribuyeron la victoria a la intervención divina, afirmando haber visto ángeles luchando junto a las filas cristianas. Otros reconocieron que la innovación táctica, combinada con una sincronización perfecta, había superado obstáculos imposibles mediante la intervención humana, en lugar de la intervención sobrenatural. Mientras las sombras de la tarde se extendían sobre el campo de batalla, Godofredo tomó la decisión que definiría el futuro de su reino. Nada de perseguir a los remanentes de Al-Afdal, nada de asedio a Ascalón, consolidación de las ganancias en lugar de una expansión arriesgada. La victoria imposible le había enseñado que los milagros no se podían repetir a voluntad. El terremoto estratégico que comenzó al amanecer cerca de las murallas de Ascalón resonó en el mundo medieval durante décadas. 18 meses después de su imposible victoria, los cruzados se habían transformado de supervivientes desesperados en la potencia militar dominante del Mediterráneo oriental. Las innovaciones tácticas, surgidas de la desesperación matemática, se convirtieron en doctrina estándar para los ejércitos cristianos desde Antioquía hasta Trípoli. Los ataques al amanecer, los movimientos coordinados de las divisiones y la integración de la infantería y la caballería, surgidos por necesidad, se extendieron por los estados cruzados como una metodología probada. Pero las consecuencias más profundas se extendieron mucho más allá de los manuales tácticos. La catastrófica derrota de Al-Afdal marcó el fin de la credibilidad militar fatimí. El califato egipcio, que había gobernado desde España hasta Sudán durante 2 siglos, nunca volvió a desplegar ejércitos capaces de desafiar la expansión cruzada. Su supremacía naval en el Mediterráneo oriental persistió, pero sin fuerzas terrestres que la explotaran, el poder egipcio se debilitó en una postura defensiva regional en torno al delta del Nilo. La propia doctrina militar islámica experimentó una revisión fundamental gracias a las lecciones de Ascalón. Los comandantes musulmanes que se habían basado en la superioridad numérica y las tácticas convencionales descubrieron que enemigos desesperados, operando bajo una presión imposible, podían lograr resultados que desafiaban el cálculo matemático. Las futuras estrategias islámicas hicieron hincapié en evitar las batallas campales contra las fuerzas cruzadas consolidadas, prefiriendo la guerra de asedio y las campañas de desgaste que anulaban las ventajas tácticas cristianas. La supervivencia del reino cruzado dependía enteramente del precedente establecido durante esas 4 horas de combate imposible. Cuando Saladino finalmente emergió para desafiar el dominio cristiano casi un siglo después, estudió las lecciones de Ascalón con precisión académica. El gran comandante kurdo comprendió que los ejércitos francos que luchaban por la supervivencia representaban oponentes completamente diferentes a los ejércitos francos que luchaban por la conquista. Su estrategia en Atón evitó deliberadamente infundir en las fuerzas cruzadas la desesperación que las había hecho invencibles contra Al-Afdal.